qué bendición tenerlos en casa de Dios, qué bendición que estén esta mañana con nosotros, que nos puedan acompañar y que hayan venido a un encuentro con Dios, que hayan venido a escuchar su palabra y que hayan dispuesto sus corazones para que estén aquí en esta mañana. Quiero que levanten su mano derecha y diga conmigo, vientos contrarios. Esa es el título del mensaje que Dios me dio en esta mañana. Y quiero que vaya conmigo a Hechos de los Apóstoles 27 y vamos a empezar desde el versículo 7. Contesto un poquito de la historia. Resulta que a Pablo es arrestado por predicar la palabra. Entonces, como no lo soltaron y lo querían culpar, entonces él apela a César. Y para ver a César, que es como el gobernador o la más alta autoridad, tienen que ir a Roma. Entonces aquí ya van en el barco. En el versículo 4 hacen la primera mención de los vientos contrarios y ahí empiezan a decir que ya la navegación se hacía un poco peligrosa. Así que vamos a continuar con el versículo 7 y dice: desde allí tuvimos que navegar despacio por varios días. Después de serias dificultades, por fin nos acercamos a Gigno, pero teníamos viento en contra. ¿Tenían qué? Así que cruzamos la isla de Creta, navegando al resguardo de la costa con menos viento frente al cabo del Salmón. Seguimos por la costa con mucha dificultad y finalmente llegamos a buenos puertos, cerca de la ciudad de Lasea. Habíamos perdido ya bastante tiempo. El clima se ponía cada vez más peligroso para viajar por mar, porque el otoño estaba muy avanzado y Pablo comentó esto con los oficiales del barco. ¿Quién lo comentó? Les dijo: señores, creo que tendremos problemas más adelante si seguimos avanzando. Naufragio, pérdidas de la carga y también riesgo para nuestras vidas. Esta tormenta o estos vientos contrarios que empezaron a sacudir la barca eran vientos que tomaron de sorpresa a todos. Y Pablo, que es un hombre de mucha fe, viene y les advierte y les dice: creo que esto puede ser peligroso y no podemos seguir avanzando. Y en el versículo 11 y 12 les dice, cuando Pablo dice esto, la autoridad no le hizo caso a Pablo, sino que le hizo caso al capitán. Y ellos dijeron: no, vamos a continuar, porque en el puerto donde estaba era un puerto incómodo, dice dice la versión Reina Valera, que era un puerto cómodo para que ellos pudieran pasar el invierno. Como lo leímos ahí, el otoño ya estaba pasando y era el invierno ya el que iba a entrar, y ellos no quisieron hacer esa parada donde Pablo les dijo: tenemos que quedarnos aquí o si no nuestras vidas tienen peligro. Ellos decidieron seguir adelante, decidieron continuar con su decisión. Y ahí es donde yo veo algo, y es que muchas veces nosotros seguimos avanzando o no nos detenemos a escuchar la voz de Dios cuando nos dice: quédate ahí. Muchas veces Dios nos va a pedir que nosotros nos quedemos en lugares que son incómodos para nosotros, en lugares que no nos gusta, para que nosotros no tengamos que sufrir, para que nosotros evitemos cosas dolorosas. Pero en este caso ellos continuaron la tormenta. Pablo tenía una inquietud puesta por el Espíritu Santo, pero no quisieron hacerle caso, quisieron más seguir a los hombres y seguir la palabra de los hombres que a la inquietud que tenía un hombre de Dios. Continuemos porfa con el versículo 13. Cuando un viento suave comenzó a soplar desde el sur, los marineros pensaron que podía llegar al salvo. Entonces levaron anclas y navegaron cerca de la costa de Creta. Aquí ellos ya habían tomado otra vez curso, ya se habían vuelto al mar porque creía que todo estaba bien. Continuemos, por favor.
Pero el clima cambió abruptamente y un viento huracanado llamado nororiente sopló sobre la isla y nos empujó a mar abierto. Los marineros no pudieron girar el barco para hacerle frente al viento, así que se dieron por vencidos y se dejaron llevar por la tormenta. Navegamos hasta el resguardo del lado con menos vientos y una pequeña isla llamada Cauda, donde con gran dificultad subimos a bordo el bote de salvavidas que era remolcado por el barco. Después, los marineros ataron cuerdas alrededor del casco del barco para reforzarlo. Tenían miedo de que el barco fuera llevado a los bancos de arena de Sirte, frente a la costa africana, así que bajaron el ancla flotante para disminuir la velocidad del barco y se dejaron llevar por el viento. El próximo día, como la fuerza del vendaval seguía azotando el barco, la tripulación comenzó a echar carga por la borda. Luego, al día siguiente, hasta arrojaron al agua parte del equipo del barco. La gran tempestad rugió durante muchos días, ocultó el sol, las estrellas y la luna, hasta que al fin se perdió toda esperanza. ¿Se perdió toda qué? Se dijo que se perdió toda esperanza, o sea, Pablo, el que estaba súper confiado de que quería ver a César, el que había tenido mucha revelación de la muerte de Jesús, aún sin conocer a Jesús, incluso llegó a expandir mucho más el evangelio que los mismos discípulos que estuvieron con él 3 años. Él también había perdido toda la esperanza. Y entonces es aquí donde yo me cuestiono algo, y es que muchas veces el miedo puede llegar a nuestras vidas. Pablo tenía que pasar por esa tormenta, aunque en él había algo que la quiso evitar. Y resulta que cuando los vientos contrarios llegaron, lo que pasó es que cuando los vientos contrarios llegan es porque nosotros estamos o viviendo una tormenta, o nosotros estamos viviendo una tormenta, pues porque una tormenta se avecina en nuestras vidas. Y en este caso, la tormenta fue tan grande que ellos no la pudieron controlar. O sea, no estamos hablando de que eran principiantes en manejar barcos, sino que eran personas ya expertas porque llevaban un gran grupo de personas a Roma para que todas pudieran ver al César y para otras cosas. Así que ellos llegaron a un punto en que no supieron más qué hacer, llegaron a un punto en el cual no veían salida y llegan y se dejan llevar. Ellos tuvieron que andar con dificultad, ellos ya tenían que andar despacio, pero llegó un momento en que alzaban las velas, no sé, hacían un montón de cosas con la proa y no veían solución. Ellos estaban envueltos en esa tormenta y no tenían escapatoria. Ahí ya habían quedado ellos a la deriva y se echaron como que no, o sea, ya aquí no podemos hacer nada. Estamos en el limbo, ya nosotros con nuestras fuerzas aquí no podemos seguir. Y en nuestra vida cotidiana muchas veces pasa situaciones así, en donde nosotros luchamos y luchamos e incluso le decimos a Dios, Dios, esto y esto y esto y esto, y nosotros buscamos por una manera, buscamos por la otra, pero no vemos salida, no encontramos salida y nos echamos también a la deriva. Dejamos todo tirado y le decimos, Señor, ya no aguanto más, ya aquí no doy más. Y aquí Pablo, que era un gran seguidor, también había perdido la esperanza. Sí, Pablo, habiendo visto ya tantos milagros, Pablo era el mismo que le había predicado tanto a gentiles como a judíos, incluso le había predicado a personas de muy altos rasgos. Él ya también había perdido la esperanza, pero sucede algo muy, muy bonito, y es que Dios nunca llega tarde, Dios nunca se retrasa. Cuando Dios llega en un momento, llega en el momento preciso, en el momento preciso que es. Y eso lo vamos a ver en el versículo 21. Nadie había comido en mucho tiempo. Finalmente, Pablo reunió a toda la tripulación y les dijo:
Señores, ustedes deberían de haberme escuchado y no haber salido de Creta, así se hubieran evitado todos estos daños y estas pérdidas. Aquí Pablo dice, se los dije, porque nunca falta la persona que llega a nuestra vida, le dije que no se metiera ahí. Y Dios a veces envía a esos ángeles para que lleguen a nuestra vida y nos diga, no te metas ahí, pero muchas veces nosotros somos tercos y insistimos. Sigue, porfa. Pero anímense, ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá. Continúa. Pues anoche un ángel de Dios a quien pertenezco, a quien sirvo, estuvo a mi lado. Sigue. Y dijo Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. Además, Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Así que pues, anímense, yo le creo a Dios, sucederá tal como Él. Ok, vamos a centrarnos. Pablo recibe por la noche una visión de un ángel que le dice, no temas, anímense. Y eso es lo que hace Dios. Cuando vienen vientos contrarios a nuestra vida, lo que nos dice es, anímense. Sé que es difícil, sé que suena duro, porque si yo estoy en una tormenta, si yo estoy en algo mal, es muy difícil yo ver y decir, Señor, gracias. Gracias, ¿por qué? Porque está sucediendo todo esto malo, porque mi familia no está bien, porque mi casa no está bien. Pero no, Dios no nos manda a que veamos la dificultad, a que veamos la tormenta, sino a que nos enfoquemos en Él y creamos en la promesa que Él nos ha dado, porque Él es fiel. Amén. Y al fin, ¿qué son los vientos contrarios? Los vientos contrarios son situaciones, consecuencias, decisiones, incluso maldad que van en contra de la estabilidad. En ocasiones del trayecto, planes o el transcurso que seguimos en Dios. Lo voy a repetir. Los vientos contrarios son situaciones, consecuencias, decisiones e incluso maldad que van en contra de la estabilidad. Y en ocasiones del trayecto, planes y transcursos que seguimos en Dios. ¿Y qué representan los vientos contrarios en nuestra vida? Es lo que nosotros comúnmente llamamos la dificultad, la prueba o también la tribulación. Incluso lo podemos llamar como ese fuego que purifica el oro, ese fuego que purifica y que refina lo que nosotros somos. Otro ejemplo de vientos contrarios lo encontramos en Mateo 14 del versículo 22. Aquí nos vamos a devolver un poquito a la historia. Vamos a ver que no solo fue Pablo o no solo fue Pablo la primera persona que vivió vientos contrarios. Habían ya muchas personas que habían vivido esas mismas situaciones, que se encontraban a la deriva o que no veían esperanza. Bueno, Mateo 14, versículo 22 dice así. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Aquí Jesús, después de que hace el milagro de la multiplicación de los panes, manda a sus discípulos a que se vayan a la barca, mientras él terminaba de despedir la multitud para ir a orar, porque en el versículo 23 dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche, estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis.
Entonces respondió Pedro y le dijo: Señor, si tú eres, manda que yo vaya sobre ti, sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro en la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces de auxilio diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Aquí tenemos otro claro ejemplo de vientos en contra, porque en el versículo 24 dice que la barca era azotada porque el viento les era contrario. Entonces, los mismos discípulos, aún estando con Jesús, vivieron vientos contrarios en su vida y ellos ya también habían perdido la esperanza porque también eran personas que conocían del mar, personas que conocían de barcas porque eran pescadores. Así que no estamos hablando de personas que no tenían conocimiento, sino que esos mismos conocedores que por mucho tiempo, desde pequeños, porque incluso sus padres también fueron pescadores, también habían perdido la esperanza, también habían perdido toda fe y se iban a salvar. Y de repente viene Jesús, se aparece caminando sobre las aguas y ellos se asustaron y dijeron: eso es un fantasma, y gritan de miedo. Y en los vientos contrarios nosotros gritamos de miedo porque no vemos una esperanza, porque vemos que las cosas se ponen más difíciles. Pero llega Jesús y les dice: tengan ánimo, yo soy, no temáis. Es casi la misma palabra que le dijo a Pablo. Y dice, y se arma de valentía Pedro y le dice: Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Y empieza a caminar Pedro todo confiado, pero llega un viento y él tiene miedo y se empieza a hundir, porque el miedo fue mayor que la fe que tenía al inicio. Ese arranque de fe que tuvo Pedro le duró muy poco, porque apenas vino el viento, él se lo llevó y ya dijo: maestro, aquí me hundí, sálvame, ayúdame. Aquí vemos dos historias, una en donde Jesús fue quien mandó a los discípulos a que se metieran en la barca, es decir, Jesús fue quien mandó a los discípulos a que vivieran los vientos contrarios. Y en cambio Pablo fue más bien como que obligado, o más bien por decisión de los hombres, fue sometido en esos vientos contrarios. Muchas veces Dios es quien nos mete a nosotros. Cuando nosotros estamos confiados en Él, cuando nosotros estamos creyendo a Él, Dios llega y ¡paf!, nos zambulle en los vientos contrarios y sentimos que todo se desnivela, empezamos a temblar porque decimos: pero Señor, si yo confiaba en ti, ¿qué pasó aquí? Ahora, ¿dónde estoy metida? Y en cambio Pablo fue los vientos contrarios que vivió Pablo fueron vientos contrarios que ellos mismos se buscaron, porque Pablo ya había tenido la inquietud de que no debían continuar. Y muchas veces pasa así en nuestra vida, una de dos: o Dios nos mete en los vientos contrarios, o nuestras decisiones nos meten en vientos contrarios. Y Dios es tan fiel que permite que nosotros vivamos esos procesos, porque sabe que nosotros tenemos que aprender algo. Porque si algo yo veo en Pablo, es que Pablo en ese momento tenía miedo y había perdido toda la esperanza, pero después de esa tormenta y después de muchos vientos contrarios, Pablo ya no escatima la muerte como algo a lo que le debe de temer, sino que dice que la muerte es ganancia, porque sabe quién es Jesús, sabe el Dios en el que confía, sabe cuál
cual es el Dios en el que tiene puesta su confianza y en el que él cree, porque ha vivido muchos vientos contrarios y de todos esos vientos contrarios que ha vivido, sabe que Dios no lo desampara y que Dios está ahí y lo va a sacar victorioso. Quiero compartir con ustedes 3 cosas que nosotros debemos de hacer cuando llegan los vientos contrarios a nuestra vida. Lo primero que nosotros debemos de hacer es no perder la fe, porque no sé si ustedes, supongo que sí, todos hemos visto películas y donde si están en un avión o en una barca o pasa una situación muy escandalosa, lo primero que le dicen las personas encargadas es: no pierda la calma, tranquilo, estamos pasando por un momento de dificultad, y salen todos gritando ¡ah! Y todos llenos de miedo, pero Dios nos dice: no pierdan la fe. Y en Efesios 6, donde nos habla de la armadura de Dios, dice que nosotros debemos de andar con el escudo de la fe para apagar los dardos lanzados por el enemigo. Y es que la tormenta sola no nos asusta. ¿Saben qué es lo que nos asusta a nosotros de una tormenta? No solo nos asusta la lluvia, no solo nos asusta ver gotas caer y caer fuerte, sino que también a ellos los asustaba la movención del barco, también los asustaba ver la tripulación asustada. Entonces no solo es una pequeña cosa que los asusta a ellos, y no es solo una pequeña cosa lo que nos asusta a nosotros, sino que es la combinación, sino que es cada dardo que el enemigo nos lanza para que nuestra fe sea apagada, para que nuestra fe sea minguada. Así que por eso nosotros debemos de vestirnos con el escudo de la fe para que esos dardos no se apaguen. Amén. Lo segundo que nosotros debemos de hacer es escuchar lo que Dios nos dice. Tanto a los discípulos como a Pablo, Dios les dice: no temáis, tengan ánimo. ¿No qué? ¿Tengan qué? Entonces, centrémonos aquí. Están en medio de una tormenta y lo primero que Jesús les dice es: tengan ánimo, no se asusten, yo soy el que sana, yo soy el que restaura, yo soy el que provee, yo soy el que hace milagros en lo sobrenatural. La respuesta natural de nosotros es el miedo, y es normal tener miedo. Pedro tuvo miedo cuando el viento sopló. Pablo había perdido la esperanza porque ya se había lanzado totalmente a la deriva. Y de hecho es una reacción muy natural, porque una de las primeras emociones que nosotros sentimos al nacer es el miedo, porque nosotros estamos 9 meses en una barriga dentro de una matriz y nos sacan de ahí y sentimos el aire fresco o el aire frío de un hospital y nosotros tenemos miedo, pero no podemos dejar que ese miedo nos paralice y apague la voz de Dios, apague lo que Dios ha dicho y las promesas que Él nos ha dado a todos nosotros. El miedo no puede ser el paralizador, al contrario, tiene que ser el que te motive a seguir dando una milla extra, a seguir avanzando para que esas promesas de Dios se cumplan. Y tercero, la tercera cosa que debemos de hacer cuando llegan los vientos contrarios es creerle y obedecer a Dios, porque no es lo mismo escucharle que creer en eso que Dios nos dijo y obedecer, porque el obedecer no es simplemente el acatamiento de una instrucción, sino que también implica sumisión, subordinación o sometimiento. Implica también respeto y disciplina. Son muchas cosas que trae la obediencia. Nos cuesta mucho obedecer la voz de Dios, pero si nosotros estamos en un viento contrario, si Dios permitió que nosotros estuviéramos ahí, lo mejor que podemos hacer es seguir en ese viento contrario, pero obedecerle a Dios, escuchar su voz y saber lo que Él nos dice, porque si
Él permitió que nosotros estuviéramos ahí, es porque quiere darnos una lección, es porque quiere enseñarnos algo nuevo. Así que cuando nosotros le obedecemos lo que Él nos está diciendo en medio de la tormenta, podemos salir de ahí victoriosos. Amén. Bueno, después de que Dios le da esa promesa a Pablo, resulta que ya Pablo viene y le dice a la tripulación todo lo que Dios les dijo. Pero hay personas que, bueno, después de esa promesa, lo que pasa es que ellos creen llegar a tierra firme, así que empiezan a lanzar algo, lo cual mide la profundidad del agua y ven que están llegando a tierra firme. Pero hay unas personas muy astutas que en el barco lo que hacen es que se iban a lanzar y creían que esa nave se iba a hundir, y así como ese dicho que nosotros conocemos de todos en la cama o todos en el suelo, Dios le dice a Pablo que si alguno se baja de la barca, entonces todos morirán. Así que Dios lo que hace es que le dice, o todos en el barco o todos mueren, una de dos. Así que Pablo fue obediente porque fue y habló con el capitán, y lo que ellos hicieron fue que cortaron la soga y así todos se quedaron en el barco. La tormenta no viene simplemente porque sí. Hemos visto en esos dos ejemplos que esta tormenta fortaleció de fe tanto a Pablo y a los que estaban en el barco, como también a Pedro y a todos los discípulos, porque vieron una característica más de Dios, porque conocieron mucho más a Jesús. Los discípulos no sabían que Jesús podría caminar sobre el agua. De hecho, científicamente es algo improbable, porque nuestro peso, por la gravedad y por la densidad del agua, sí o sí se va a hundir, pero Jesús, siendo 100% humano, pero a la misma vez siendo 100% Dios, logró caminar sobre el agua. Los discípulos vieron eso y se llenaron de fe. Pedro fue el primero que llegó y saltó, pero eso es lo que quiere hacer la tormenta con nosotros. Quiere enseñarnos, quiere guiarnos y quiere llevarnos a un mayor nivel. Quiere que conozcamos a un mayor nivel a Dios. Quiere que nosotros conozcamos más características de Él, más quién es Él, porque Él dice yo soy, pero soy yo quien define quién es Dios. Soy yo quien define si Dios es mi sanador, si Dios es mi consolador, si Dios es el que me guía y que me restaura. Soy yo quien le da las características a Dios, porque una persona me puede hablar de un Dios y me puede decir yo creo que mi Dios es esto y esto y esto y esto, pero es lo que esa persona cree, y yo que estoy creyendo, tú que estás creyendo. Por eso Dios permite los vientos contrarios en tu vida, por eso Dios permite que nosotros también como grupo pasemos por vientos contrarios, para que nos unamos y creamos en fe, para que creamos en Él y obedezcamos y veamos mayormente quién es Él, veamos reflejada su gloria, su misericordia y su gracia, porque Dios no tenía por qué salvar a todos desde la barca, pero a causa de Pablo, que estaba en esa barca, Dios le dijo, no solo tú vas a vivir, sino que también todos los que están contigo van a vivir. Y eran 276 personas que fueron salvadas de ese lugar. Quiero que nos pongamos de pie, quiero que terminemos en este lugar. Terminemos esta palabra dándole gloria a Él y quiero honrarle a Él. Iglesia, la tormenta no vino para destruirte, la tormenta vino para proveerte. Y el proceso que tú vives en medio de la tormenta tiene que producir cambios duraderos, porque si son cortos o si los cambios no producen nada en ti, si la tormenta no produce nada en ti, esos vientos contrarios van a volver a tu vida y van a volver a tu vida con mayor dificultad. Hay un dicho muy conocido y es que tú repites
repetirás una lección en la vida hasta que aprendas verdaderamente de ella. Cuando tú vives constantemente una situación es porque todavía no has vivido lo que realmente debes de vivir con ella, porque todavía no has aprendido lo que ella te quiere enseñar. Así que sé sabio, aprende a escuchar, abre tus oídos y cada prueba que se te presente en tu vida, aprende que es realmente lo que ella te quiere enseñar. Estés atento y dispuesto a lo que Dios quiere hacer a través de ella, porque si la permitió, no fue en vano. Señor, los vientos en contra sí o sí van a llegar a nuestra vida. Muchas veces nosotros los buscamos, muchas veces los vientos en contra llegan para que tú te puedas manifestar en nuestra vida. Ven a este lugar, ven, enséñanos, Señor, que en medio de la prueba, que en medio de todo el dolor que nosotros podamos sentir, tú estás ahí y nos estás diciendo constantemente: tengan ánimo, no temáis, tengan ánimo, no temáis, tengan ánimo, no temáis. Tú nos llamas a tener ánimo en medio de la dificultad, en medio de toda la oscuridad que vivimos, Señor. Tú nos llamas a estar alegres, a estar gozosos, porque tú nos has dado una nueva vida, porque tú nos has traído salvación. Y los vientos contrarios que tenemos, Señor, en nuestras vidas no pueden determinar quiénes somos y no pueden determinar lo que nosotros haremos en ti. Te damos la gloria a ti, Señor, y sabemos que cosas nuevas vendrán. Sabemos, Espíritu Santo, que tú vas a estar ahí para abrazarnos, para consolarnos, para llevarnos a un mayor nivel. Gracias por los vientos contrarios, porque aunque son difíciles y aunque duelen y aunque sacuden nuestras vidas y no le encontramos ningún sentido a nada, tú estás en medio de ellos y los utilizas para fortalecernos, los utilizas, Señor, para sacar de nosotros un mayor potencial, porque tú quieres vernos, Señor, cada día en crecimiento, porque tú no quieres, Señor, que nosotros nos quedemos estancados. Tú quieres, Señor, que nosotros continuemos contigo. Gracias porque es tu amor quien nos restaura, porque es tu amor quien nos levanta, porque es tu amor quien sigue aquí para fortalecernos, para guiarnos, para que nos acompañen. Señor, que tus cuerdas de amor estén en este lugar, que tu palabra sea manifestada en este lugar y podamos sentirte aún mayor, que sea tu gloria la que nos muestre, Señor, que a todo viento contrario hay una salida. Iglesia, los vientos contrarios nosotros no los vamos a poder evitar, pero Dios va a estar con nosotros en la barca. Cuando Jesús llegó y entró a la barca con Pedro, la palabra dice que la tormenta se calmó. Si en tu vida está Jesús, si Jesús está dirigiendo tu vida, estés tranquilo. Tu vida va a estar bien, tu familia va a estar bien, esta iglesia va a estar bien, tú vas a estar bien, porque Jesús es el director de tu barca, porque Él sigue teniendo el control, porque nada se va a perder si Él está aquí con nosotros. Amén.